Este pecado simplemente Dios no lo perdona. Hola a todos, les doy la bienvenida una vez a mi canal. Mi nombre es Wilton Martínez y hoy quiero hablar sobre la blasfemia al Espíritu Santo, ese pecado que Dios no perdona. Para eso primeramente vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 12, del versículo 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. En este texto vemos claramente, en el último versículo que leímos, que Jesús dijo: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y es más, dice: pueden blasfemar contra mí, pero contra el Espíritu no le será perdonada esa ofensa. Ahora bien, ¿qué es una blasfemia? Si buscamos en internet, en Google, en cualquier navegador o cualquier fuente, vamos a encontrar que blasfemia es una palabra injuriosa o una palabra de insulto hacia un ser divino. Ahora bien, miremos el contexto. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús dice esta expresión? Vemos que Jesús sana a una persona que dice que está endemoniada, y a causa de estos espíritus la persona padecía, se podría decir, de varias cosas físicas. Un espíritu que estaba en él y que daba fruto, se podría decir, en lo físico, en lo externo, en lo que los otros podían percibir. Llega Jesús, a esta persona la libera, la sana, y nuevamente la persona vuelve a estar normal en sus sentidos y vuelve a la normalidad. Inmediatamente en esto hay unos fariseos que son los maestros de la ley, los que conocen y desde pequeños les enseñan el Antiguo Testamento, les enseñan la Biblia, que se la aprendan de principio a fin. Se aprenden la Torá, saben la ley, saben lo que Dios hizo con sus antepasados e incluso saben las promesas que hablan del Mesías. Pero al ellos ver lo que Jesús hizo, ellos dicen: este saca demonios por los mismos demonios. Este lo que hizo no lo hizo porque Dios está con él, sino porque los demonios están con él. Ahora bien, a esto Jesús responde esta expresión: todo pecado le será perdonado, incluso contra el Hijo del Hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar mal del Espíritu Santo, y en este caso dar crédito a lo que hizo el Espíritu Santo a demonios, quitarle el crédito al Espíritu Santo y dárselo a otra cosa. Porque si vemos hasta cierto punto, de forma directa o indirecta, estas personas llamaron al Espíritu Santo un demonio, viendo el insulto tan grande que debió ser eso. Ahora bien, ¿por qué esta blasfemia dice que no es perdonada? Si vemos bien, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Cuando nosotros estamos mal, cuando estamos en pecado, esa convicción que sentimos incluso cuando ya conocemos de Dios y pecamos y tal vez nos sentimos mal, esa convicción la da precisamente el Espíritu Santo. Él es el que convence, Él es el que nos enseña incluso de Jesús, Él es el que nos habla, Él es nuestro consolador y muchas cosas que dice la palabra acerca del Espíritu Santo. La blasfemia, al no aceptar el entrar en ese punto de blasfemia, es un rechazo absoluto con conocimiento previo. Así como hacían estos fariseos, ellos conocían acerca de la ley, conocían de Dios, conocían de las profecías que se habían cumplido y se iban a cumplir en Jesús,
pero aún así no creían. Ese rechazo, aún sabiendo, ese rechazo y no querer cambiar, pero ya aún sabiendo las cosas, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora bien, hoy en día es muy común ver personas que piensan, ¿será que yo cometí esta blasfemia? Y muchos, incluso cristianos, tienen miedo al no saber si cometieron este pecado que no se perdona. Pero precisamente no se perdona por eso, porque a la persona recibir, no impedir o resistir al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, es imposible que esa persona alguna vez tenga convencimiento de pecado, por lo cual sería imposible que ese pecado le fuera perdonado. Para entenderlo de una forma práctica, es como si tú tuvieras tu vehículo, tu transporte dañado, pero ese vehículo, para que esté arreglado, tienes que llevarlo a un mecánico. Pero contradictoriamente tú no, o te cae mal, por decirlo así, esa persona que es la que puede arreglar eso. Entonces simplemente ese vehículo nunca se arreglará. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, para los que tienen miedo acerca si no han cometido esta blasfemia, es muy sencillo. Ese rechazo total al Espíritu Santo, si tú mismo has sentido en ti ese preguntarte y ese miedo o esa intriga al saber, Señor, ¿será que he pecado? Simplemente es una pista muy clara de que no lo has hecho, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo total, que incluso toda preocupación para saber si lo hiciste o no lo hiciste simplemente desaparece, porque es un estado en el que tú no te importa nada de lo que la gente te diga acerca de Dios, no te importa nada a lo que la Biblia incluso pueda decir. O sea, si tú sientes eso, si tú tienes eso, que has despreciado al Espíritu Santo de esa forma, a ti no te importa o no te hace ningún peso que Jesús diga aquí, este pecado no le será perdonado. ¿Por qué? Porque tu mente ha entrado en un estado y tu espíritu ha entrado en un estado de ceguera espiritual, que es imposible que tú sientas preocupación por lo mínimo de estas cosas. Entonces ya sabes, si te estás preocupando, si tú te has preguntado por esto, puedes estar tranquilo porque no has cometido este pecado. Incluso hay quienes dicen que este pecado hoy en día no se puede replicar, porque dicen que las circunstancias de ese momento, estando Jesús sanando y que ellos aún así no querían ver, eran las circunstancias que Jesús quería señalar. Ahora bien, también hay una corriente de personas que piensan que este pecado sí puede suceder hoy en día, de aquellas personas que se les ha hablado el Evangelio, se les ha hablado de Jesús y aún así no han querido aceptar que están mal, que necesitan el Espíritu Santo, y han rechazado constantemente que se les ha hablado y han dicho no, que nuevamente Dios les ha hablado y simplemente sigue su respuesta siendo no. Y nuevamente hay personas que pueden pensar, no, pero Dios se está contradiciendo en esto, porque Jesús dice que limpia todos los pecados, pero pueden pensar contradictoriamente por qué este pecado no es perdonado. Pero justamente por eso que expliqué anteriormente, simplemente Jesús murió por todos tus pecados, pero para que tú esos pecados puedan ser perdonados, el Espíritu Santo es el que te dice, mira, tú estás mal, esto está mal, y necesitas de Jesús. El Espíritu Santo es como si te dijera esas palabras, pero al tú no querer al Espíritu Santo, al no aceptar que Él hoy hace milagros, que Él hoy te puede ayudar, que Él hoy te puede hablar, simplemente es imposible que tú seas perdonado, no porque Dios no quiere, sino porque tú mismo no eres capaz de escuchar al Espíritu Santo. Quedémonos con eso. Ya debes saber, quédate tranquilo, porque si tenías esa preocupación, puedes estar tranquilo que no has cometido ese pecado imperdonable. Y si has pecado y creías que era esto, pero buscaste este video y te diste cuenta de qué punto es esa blasfemia, que es un punto que casi o prácticamente no tiene retroceso, no por Dios, sino por la persona que lo comete. Entonces, si pecaste de alguna otra forma, pídele perdón a Dios, que si tienes esa preocupación en ti, lo repito nuevamente, no has cometido ese pecado. Pídele perdón a Dios, acércate a Él y sabrás siempre que Él es justo para perdonarnos y estará ahí con los brazos abiertos para recibirte nuevamente.
Bueno gente, este es el video que quise traerles. Creo que hay dudas acerca de que cuando cometo este pecado, cuando no lo cometo. Muchas personas se preguntan, incluso yo me he preguntado o me preguntaba eso muchas veces. Entonces quedémonos con esto. Ya sabemos que hay opiniones divididas, personas que dicen que no se puede cometer ahora, personas que dicen que sí se puede cometer ahora, pero al final puedes estar tranquilo, porque si viste este video, si tenías esa preocupación, es señal clara de que no lo has cometido. Bueno gente, sin más que decir, yo soy Wilton Martínez. Si el video te gustó, suscríbete ahí abajo, darle like y nos vemos por aquí.